Buenos días estudiantes, hoy vamos a ver el capítulo 24. Les subo esta serie de videos con la teoría, debido a que no les pude impartir la clase de forma presencial. Espero que les permita aclarar algunas ideas que tal vez no quedaron 100% claras con la lectura. Y, pero bueno, estos videos en particular solo son de la teoría. Comenzamos por ahí. En el capítulo 24 lo que vamos a estudiar es un tipo de elemento o dispositivo llamado capacitor. El capacitor se usa en circuitos eléctricos y aplicaciones tecnológicas y en sí es un instrumento muy sencillo de generar. ¿Okay? Lo único que ocupo es un par de metales básicamente, como sea, que estén cargados, ¿verdad? Que tengan capacidad de almacenar una carga. Entonces, también necesito que no se toquen, ¿verdad? Porque una vez que se tocan entre sí, las cargas pasan de un lado al otro. Y entonces, como hay una distancia entre las dos placas, podemos ver aquí en la imagen, hay una placa. Para efectos de estudiarlo, vamos a imaginar el caso más sencillo, que sería una placa enfrente de otra placa metálica. Y entonces yo tengo aquí cierta distancia que la separa y yo genero cierta diferencia potencial en las placas. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo que hago es obligar a que electrones entren en la placa abajo, si quieren verlo así. Entonces yo le empiezo a meter electrones, y le meto electrones, y entonces queda con cierta carga negativa. Luego acerco la placa de abajo hacia la placa de arriba, entonces los electrones que estaban en la placa de abajo, con su campo eléctrico, empujan los electrones de la placa de arriba, generando así espacios disponibles en la placa de arriba. Eh, por tanto, suceden dos cosas. Primero, yo puedo calcular un potencial para la placa de abajo y otro potencial para la placa de arriba, y va a haber una diferencia de potencial entre las placas. Eso es lo primero. Lo segundo, la cantidad de carga positiva en la placa arriba y negativa en la placa abajo va a ser la misma, con signo contrario, pero tiene la misma cantidad de carga. ¿Por qué? Bueno, porque si llegan 5 electrones a la placa de abajo, van a empujar 5 electrones de la placa arriba, dejando 5 espacios disponibles. ¿Verdad? Y recordemos que los espacios disponibles son cargas positivas, o lo vemos como cargas positivas. Entonces, el tamaño de la carga positiva es igual al tamaño de la carga negativa. La cantidad de carga es la misma en ambas placas, lo que cambia es el signo. ¿Okay? Otra cosa importante acá, si vemos el campo va a tener líneas paralelas entre sí, el campo va a ir perpendicular a las placas, señala obviamente de la placa positiva hacia la placa negativa, ¿okay? Y eso es lo que queremos. Como el capacitor lo que andamos buscando es generar un campo constante, ¿okay? Y, ¿para qué? Bueno, eso lo veremos ahorita. Pero sobre todo lo que queremos es un campo constante entre las placas, ¿okay? Eh, Igual, ahí van a ver que, como se ve en la imagen, cerca del borde, el campo no es estrictamente constante, ¿verdad? No es una cosa ahí curveada y se va curveando conforme me voy alejando del borde. Pero si la placa, ¿verdad? Si la distancia entre las placas es suficientemente pequeña, ese efecto ahí curveado en el borde no es tan importante. Entonces, lo vamos a ignorar por el momento. Aquí arriba les dejo cómo se dibuja, ¿verdad? Cuando uno dibuja circuitos, vamos a empezar a hacer eso, a diseñar circuitos, muy sencillos. Esto no va a ser un curso de circuitos, simplemente vamos a ver los elementos básicos, elementares. Entonces, cuando yo dibujo un circuito, puedo representar un capacitor como líneas paralelas que cortan, ¿verdad? Aquí estas dos líneas paralelas verticales cortan la línea horizontal. Que la línea horizontal representa el cable, ¿verdad? De mi circuito, por así decirlo, que va conectando las cosas. Entonces mi capacitor corta ese cable, ¿verdad? Tiene placas paralelas que cortan el cable y que no dejan pasar la corriente como tal. Eh, Vamos a ver más detalle de esto la semana que viene. O también lo puedo poner con una línea paralela, o sea, una línea vertical y la otra curveada, ¿verdad? Es otra forma de dibujar el capacitor en un circuito. ¿Okay? Ahora, ¿cómo calculo y cómo caracterizo al capacitor? Bueno, para eso vamos a definir una cantidad que se llama capacitancia.
La capacitancia, entonces, va a ser esta C mayúscula, me permite describir qué tan bueno es ese capacitor para almacenar carga. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que voy a hacer es decir, bueno, ¿cuántas cargas tiene el capacitor? Vean que aquí solamente uso la magnitud de una de las dos placas. Este, y no es toda la carga que está ahí, no, sino que veo una de las dos placas, veo cuánta carga hay ahí, no me importa si es positiva o negativa, simplemente lo que me importa es cuánta carga total había en una de las dos placas. Y luego los divido entre la diferencia de potencial, ¿verdad? Sabemos que entre ambas placas había una diferencia de potencial. Aquí yo lo utilizo para ver, ¿verdad? Porque al final de cuentas es esta diferencia potencial la que me permite mantener las cargas en su lugar. ¿Ok? Y es la diferencia potencial la que está continuamente empujando las placas, por así decirlo, para que se queden ahí llenando las placas. ¿Ok? Entonces, diferencia potencial, empuja cargas, me llenan las placas. ¿Con qué unidades vamos a determinar la capacitancia? Vamos a hacer los faradios, ¿verdad? Voy a usar la F mayúscula para determinarlo. Los faradios usan unidades muy, muy pequeñas. En realidad, si usted se pone a ver los componentes electrónicos, las capacitancias que venden, lo que uno puede conseguir es de microfaradios, es milifaradios, no, mili es muy grande, microfaradios, nanofaradios, son cantidades muy pequeñas porque capacitancias tan pequeñas almacenan un montón de carga y se pueden volver peligrosos. ¿Okay? De hecho, si ustedes han visto, eh, se dice que no abra los microondas y ese tipo de electrónicos es por los capacitores. Si el capacitor tiene carga ahí y usted lo toca, toda esa carga de pronto salta a su cuerpo, ¿verdad? Y entonces es peligroso. Entonces sí, y normalmente son chiquititos. Si fueran grandes serían muy, muy peligrosos. Pero bueno, ¿el faradio qué es? Es simplemente coulombs entre voltaje. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos ahí. Coulombs entre voltios. Por aquí, entonces, si nos acordamos de que el campo eléctrico para una placa, ¿verdad? Para una placa grande, infinita, el campo eléctrico es más o menos la densidad de carga de la placa entre la constante eléctrica epsilon 0. O sea, sería la carga total de la placa dividido entre el área entre la constante epsilon 0. Y por ahí, si nos acordamos, aquí hay una relación que no les saqué el libro, pero bueno, no importa, se los acuerdo por acá. Habíamos dicho que el voltaje o la diferencia de potencial entre un punto A y un punto B era la integral desde el punto A hasta el punto B del campo, producto punto, no me un punto, ahí está, producto punto con el diferencial de área. No, desmentí. Con el diferencial de largo, ¿verdad? El camino que yo recorro. El campo es constante, el camino es constante, entonces yo simplemente, ¿verdad? El camino que recorro la distancia de, entonces esto se simplifica, simplemente va a ser la magnitud del campo por la distancia que recorre, ¿verdad? Y entonces el voltaje va a ser eso. Entonces, si yo agarro esto que acabo de escribir por acá y lo divido, o mejor dicho, despejo de acá la carga de esta fórmula y la divido entre esto que es la diferencia potencial, simplifico, me queda esta formulita de acá, en donde sobreviven la constante eléctrica, el área y la distancia. Vean que entonces la capacitancia de un capacitor, yo sé que suena redundante, pero no lo es. La capacitancia del capacitor en realidad solo depende de la geometría, o sea, la forma, de cuánta área tengo y cuál es la distancia que separa esa área. Entre más grande es el área, más capacitor tengo, entre más capacitancia tengo, entre más pequeña es la distancia, más capacitancia tengo, ¿verdad? Así es como funciona esto. Entonces, al final de cuentas, en última instancia, la capacitancia no tiene que ver con las cargas y con el voltaje en sí. Es cierto
se genera a partir de eso, es lo que lo define, pero para efectos prácticos, la forma, el tamaño, eso es lo que me calcula realmente qué tan grande es la capacitancia. Entonces, si yo quiero cambiar el tamaño de la capacitancia a un capacitor, lo que tengo que hacer es agregarle más área, juntar más las capas, ¿verdad? Intentar hacer algo por el estilo. ¿Ok? Por ahí les dejo el valor de la constante eléctrica, ¿verdad? Vean que aquí se los doy en unidades de faradios por metros para que puedan utilizar nuestra fórmula. En otra ocasión creo que se los di con otros valores, con otras unidades, cueva ahí. Esto ya es con el cambio de unidades adecuado para que esté ahí en esa ecuación. ¿Ok?